Muchas gracias, muy buenos días, apreciados hermanos. Una feliz semana para todos ustedes. Feliz semana, feliz semana. Feliz semana, mis hermanos, que el Señor lo bendiga en estos nuevos días de desafíos para nosotros como líderes de la escuela sabática. ¿Está bien? Yo imagino que estoy aquí frente a gente que es director, directora, secretario, consejero, maestro de escuela sabática, alguien que siempre está ocupado en el liderazgo de la iglesia en la escuela sabática. ¿Está bien? Vamos a juntos esta mañana a meditar en la palabra del Señor. Juntos vamos a sacar lecciones para nuestra vida. Ayer vimos que es importante la Shema. ¿Está bien? Esperamos que usted haya venido esta mañana con esa disposición. Shema Juanita, Shema Carmen, Shema Teresa, Shema Shemuel, ¿sí? Escucha Samuel, escucha Carlos, escucha Juan, escucha Rosa, escucha. Y cuando dice la palabra del Señor escucha, está también hablando de internalizar esa escucha y obedecer la voluntad del Señor. ¿Está bien? Porque ¿de qué serviría venir a este campestre, haber escuchado a grandes ponentes como los líderes de la división sudamericana, haber escuchado al presidente de nuestra iglesia, haber escuchado los seminarios a través del presidente de uno de los líderes de Ecuador que está acompañándonos, y después solo escuchamos, entra por este oído y sale por el otro? No serviría. Una verdadera Shema es cuando uno entiende lo que está escuchando, internaliza en su vida, lo usa en todo tiempo, en todo espacio, y obedece lo que el Señor le está diciendo. ¿Está bien? Ok, esta mañana vamos a ver ahora la otra faceta del maestro de escuela sabática. Ya no solo un maestro que estudia y que está dispuesto a escuchar la voluntad del Señor, sino también un maestro, un líder de escuela sabática que tiene que enseñar, ingresar al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Está bien? Voy a invitarle para que inclinemos los rostros y juntos vamos a pedir la dirección del Señor en esta labor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por darnos la oportunidad esta mañana de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos juntos aprender, entender tu voluntad, tu misericordia. Y esta mañana queremos que tú seas quien nos dirija, que tú seas quien, Señor, guíe nuestro corazón, nuestra mente, para comprender cómo debemos enrolarnos a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñanza porque tenemos que estar cada sábado en nuestra clase con nuestro grupo pequeño. Cada sábado debemos compartir tu palabra y necesitamos estar preparados para ello, Señor. Entender algunos conceptos que nos van a ayudar a crecer más. Bendice este culto que te ofrecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a invitarles entonces para que meditemos juntos en este tema de la enseñanza y aprendizaje. Y me parece que mi querido hermano Joel no tiene el tema. Sospecho que no tiene el tema y no me dice nada, pero ya vamos a arreglarlo en unos segunditos. ¿Tendrá alguien que nos facilite el control? Eso es, necesitamos el control. Ahí está, hermano Joelito. Vamos a mirar entonces este proceso de enseñanza, aprendizaje de la Biblia. Proceso de enseñanza y aprendizaje de la Biblia. ¿Está bien? En este proceso, hermanos, de enseñanza y aprendizaje de la Biblia, de la palabra de Dios, necesitamos comprender, mis hermanos, algunos elementos y recordar algunos aspectos. Número uno, debemos recordar que en este proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biblia, la escuela sabática a la cual nosotros estamos inscritos y participamos, y yo voy a repetir lo que dije ayer en la mañana, que la escuela sabática es la escuela más grande del mundo. La escuela sabática es la escuela, realmente
la única que tiene un texto de estudio, y que ese texto de estudio, como estudiamos hoy el tema del matrimonio, o el tema de esta semana, el discipulado parte 2, entonces es una escuela en la cual todos tienen el mismo texto, en cualquier parte del mundo, donde usted vaya, ¿sí? A cualquier lugar que usted llegue, tienen el mismo folleto de escuela sabática. Hace poco estuvimos allí en Brasil, los hermanos de Brasil, el mismo folleto de escuela sabática. Y usted dirá, pero pastor, la misma división sudamericana. El año pasado estuvimos ahí participando de la escuela sabática en Israel, y un sábado estuvimos allí en Egipto, el mismo folleto de escuela sabática. Claro, uno no entiende lo que está escrito, pero es el mismo folleto, incluso las mismas figuras, el título el mismo título de la escuela sabática. Entonces, la escuela sabática tiene que ver con el estudio de la Biblia, la misión mundial, donde todos juntamos los recursos para apoyar el crecimiento de la iglesia, el testimonio en el grupo pequeño y, por supuesto, la confraternización. Esto ya es conocido, se ha repetido vez tras vez, pero en la enseñanza y aprendizaje de la Biblia tenemos que recordar este elemento que me parece importante, mis hermanos. Si quieres destruir a los judíos, debes destruir sus escuelas. Si quieres destruir a los adventistas, debes destruir sus escuelas sabáticas. ¿Está bien? Ese es un gran peligro que estamos corriendo hoy. Hoy, a diferencia del pasado, mis hermanos, la escuela sabática ha disminuido en presencia de miembros. Más o menos como esto. Miren ustedes, acá debe haber unos 60 hermanos, 70 hermanos, pero tenemos gran cantidad de sillas vacías atrás. Más o menos así empieza la escuela sabática. ¿O no le pasa así a usted en su escuela sabática? Parecido. A veces están ahí la directiva, el líder de la escuela sabática, y ahí están 5 hermanos, 8 hermanos, 10 hermanos, así. Aquí y en varios lugares. Quiere decir que la escuela sabática está teniendo dificultades con la asistencia de los miembros. Estamos teniendo problemas. Estamos teniendo problemas en la escuela sabática con la suscripción a los folletos de escuela sabática. Imagínense aquí, en la Misión Boliviana Central tenemos más de 30,000 miembros en la Misión Boliviana Central. En la Misión Boliviana Central, según los últimos registros de informes realizados en nuestra iglesia, se conoce por información oficial y fidedigna, por fuentes que no se puede ignorar. Miren, tengo acá un dato que quiero compartirle. Aquí está: 34,844 miembros y apenas tenemos 8,569 suscripciones. 8,000. Eso quiere decir ni siquiera el 25%, ¿no? Porque miren, a ver, son 34,000 miembros, la mitad sería 17,000 de suscritos, o 18,000, 17,000. La mitad de esos 17,000 tendría que ser, bueno, está por ahí 8,000, 25% de suscritos, y estudian solo 7,283 hermanos. De los 8,000, solo 7,000 estudian. ¿Qué les parece? 1,000 no estudian. Me parece que todavía ese dato está bueno, de estudio, el dato de estudio. Pero no sé si usted pasa lo mismo en su escuela sabática. Piense usted en su escuela sabática, en su clase. Yo pienso ahorita en mi clase aquí en la universidad. Asisten como 17 hermanos. De los 17, cuando preguntamos cuántos estudiaron, más o menos 5 estudiaron. Y como 10 a 12 no han estudiado, no tienen folleto, etcétera. Eso es lo que yo he visto en mi clase. No le voy a decir qué número de clase es, ¿ok? Entonces, si quieres destruir a los judíos, si quieres destruir a los adventistas, destruye su escuela sabática. Que no asistan a la escuela sabática, que no estudien el folleto de escuela sabática. ¿Está bien? Que lleguen tarde a la escuela sabática, que no se interesen en dar la ofrenda mundial, que no hagan testificación, que no confraternice el grupo, que no se reúna en la semana.
ese grupo de escuela sabática, claro. Entonces destruyes la escuela sabática y destruyes a los adventistas. Y yo les decía, ahora el ataque no solo está en ese sentido, sino también en el sentido de que el folleto no sirve. Es un folleto de carne y hueso, hecho por gente de carne y hueso, ¿verdad? Y nosotros debemos considerar que el folleto de escuela sabática es una guía para comprender más y mejor. Aquí usted puede observar una vez más a estos grandes hombres que hacen del folleto de escuela sabática un tema de estudio, ¿sí? Por ejemplo, el pastor Alejandro Bullón ya soltó la lección número 2, o la lección número 8 sería, perdón, y ya está en el aire, en las redes sociales, y uno puede escuchar lo que él dice, que tiene temas muy aplicativos. Acá tiene el libro de escuela sabática Like. Ellos demoran un poco, no sueltan rápido la lección porque seguramente están preparando, requiere un tiempo y un proceso, y ahí va usted también a escuchar y aprender algunas cosas muy buenas, muy didácticos los de escuela sabática Like. Los 3 que dirigen la escuela sabática Like, todo lo que trabajan son teólogos y hacen una labor muy buena porque además de ser teólogos son ingenieros, y entonces es un gran trabajo esta gente de acá. El pastor que está en la parte superior derecha es un pastor que suelta su lección día tras día, muy visto, muy revisado. Y aquí está el autor de la lección, el pastor Tom Shepherd, que suelta una vez a la semana la lección, y eso lo hace un programa oficial de la iglesia. Y este es un programa que lo invito para que no falte. Si usted quiere aprender algo de la escuela sabática, quiere crecer más, este es un consejo de maestros que se realiza cada sábado en la mañana, 6:20 de la mañana. ¿Está bien? 6:20. ¿Y quiénes enseñan? Enseñan especialistas del área. Yo quiero decirle que los pastores nos especializamos, hermanos, en un área. Hay pastores especializados en Antiguo Testamento, hay pastores especializados en Nuevo Testamento, hay pastores especializados en teología sistemática, en las doctrinas de la iglesia, hay pastores especializados en el área aplicada. Pastores que son especialistas, por ejemplo, en ministerio joven, escuela sabática, ministerio personal, evangelismo, atención de pastores, etcétera, o familia, hogar y familia, etcétera, ¿no? Y hay, por supuesto, gente que está especializada también en historia de la iglesia, en historia del cristianismo, ¿ok? Entonces, en este enlace usted va a poder encontrar este consejo de maestros. El próximo sábado va a enseñar este pastor, es el doctor Carlos Olivares, doctor en Nuevo Testamento, porque estamos estudiando el Nuevo Testamento. Y el próximo trimestre tendremos también doctores en Nuevo Testamento, va a enseñar otros doctores de Nuevo Testamento. Y les comparto algo más. El próximo trimestre vamos a enseñar griego para maestros de escuela sabática. ¿Usted quiere aprender griego? Y el próximo año vamos a enseñar hebreo para maestros de escuela sabática. Los pastores ya estudiaron cuando estaban ellos en la universidad. Ahora le toca a los maestros estudiar griego y hebreo. ¿Está bien? Vamos a seguir aprendiendo ahí más sobre la escuela sabática. Elena G. de White recomendó la Biblia, la palabra de Dios, para los maestros de escuela sabática. Miren lo que dijo ella. En la actualidad los hombres se han alejado mucho de las doctrinas del Señor. Debemos volver ¿hacia qué cosa? A la Biblia, únicamente la Biblia como regla de la fe y del deber. Un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Entonces nosotros somos la iglesia adventista, la iglesia de la Biblia, la iglesia que estudia la Biblia. Hermanos, ustedes vayan a cualquier iglesia, pero no se estudia así como nosotros estudiamos. Le dedicamos 1:30 para estudiar la Biblia. La Biblia, una temática que todos estudiamos, y entonces necesitamos realmente volver a ese estudio y transmitir a otros ese estudio. Ahora, usted como maestro de escuela sabática debe comprender que cuando trabaja en la clase está trabajando con diferentes tipos de generaciones. Y miren ustedes, normalmente en la escuela sabática no nos interesa el tema de la niñez, ni la infancia, ni la adolescencia, pero en la clase de la escuela sabática que estamos hablando en la iglesia, que decimos la clase de adultos, generalmente asisten los adultos y los que están, antes se decía, la vejez.
ahora se dice el adulto mayor. ¿Está bien? El adulto mayor. Entonces, en nuestra escuela sabática asisten estas dos últimas etapas. Que está como adulto mayor desde los 25 años, y a veces hay jóvenes también que asisten a nuestra clase hasta que el hermano descanse. Esa es nuestra clase. Estas dos últimas etapas nos interesan. La escuela sabática tiene gente especializada para más pequeños, pero nosotros estamos trabajando normalmente con clases de adultos. Estas dos últimas etapas nos interesan del desarrollo humano. Y entonces, hermanos, el maestro de escuela sabática debe comprender tres elementos. Número uno, debe comprender el aspecto cultural en el cual se desenvuelve, los principios de andragogía que necesita para enseñar en la escuela sabática, y número tres, por supuesto, tiene que comprender algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y eso lo vamos a ver esta mañana, rápidamente, porque solo nos queda ya 15 minutos, ¿ok? 15 minutos. En el aspecto cultural, hermanos, debemos comprender que cuando trabajamos en la escuela sabática, trabajamos con una diversidad, tal vez no es étnica en nuestra clase, pero hay una diversidad de gente, así como ahora. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son nacidos en el siglo XX? Levanten la mano, siglo XX. Todos los que han nacido antes del 2000. Pastor Néstor, ¿cuándo ha nacido? Ya, yo dije, ha estudiado ya, Pastor Néstor nació después del 2000. Ok, ¿quiénes, bajen la mano ahora, quiénes nacieron después del 2000? Después del 2000, no, después del 2000, ya, un hito acá. ¿Quién más? Allá 2, 3, aquí el camarógrafo 4, 5, y allá en el equipo de sonido son del siglo pasado son, ¿no? Ok, hermano, miren, hay una diversidad en la clase, ¿se han dado cuenta? Porque a veces en mi clase, por ejemplo, viene el papá y la mamá y con sus dos hijos jóvenes. El papá y la mamá han nacido en 1950, 60, 70. Y los hijos nacieron el 2001, 2002, 2003, 2005. Hay una diversidad en la clase. Y también en la clase de escuela sabática hay un abuelito en mi clase que ya tiene 75 años, que ya ni escucha ni ve, por fe nomás está en mi clase. Claro, por fe nomás se sienta y escucha, ya ni escucha. Y después termina la hora y se va. Y encima grita, amén, dice, amén. Saben que mis hermanos escuchen bien, hay una diversidad en su clase, usted tiene que entender eso. En la clase de escuela sabática ya está presente la generación de cristal. Yo tengo una hija del siglo pasado y tengo una hija de la generación de cristal y ya tienen 24 años de edad. Y hay jóvenes en la clase de escuela sabática de adultos que están de 20, 21, 22, 23, 24. Y ya están la generación también que tiene miedo a apretar el celular. Hay una diversidad en la clase. Usted tiene que entender eso, mis hermanos. Cuando estamos en la clase de escuela sabática, no todos son iguales. Hay una diversidad. Hay gente que es profesional y hay gente que no es profesional. Y ese es un elemento que tenemos que comprender. Con el mismo maestro pasa esto. Por ejemplo, varios de ustedes, entre ellos yo también, no somos profesores de profesión. ¿Cuántos son profesores acá? ¿Puedo ver la mano? Aquí hay profesores, tenemos profesores formados en la normal. Allá 1, 2, 3, 4, 5. 5 son profesores. Ellos han estudiado pedagogía durante 4 años. Y si han reprobado alguna materia, 5 años han estudiado. Imagínense, han estudiado 5 años filosofía de la educación, han estudiado psicología educativa, han estudiado didáctica, han hecho prácticas de enseñanza, aprendizaje en el aula durante 4 o 5 años, mis hermanos. Y cuando van al aula tienen habilidades para desenvolverse y enseñar. En cambio, el maestro de escuela sabática, Pastor Rubén Maita, miren, de aquí de los 100 que están acá, digamos, solo 5 son profesores de profesión. 95, incluyéndome, no somos profesores. ¿Somos qué cosa? Somos sastres, policías, ingenieros, somos abogados, somos constructores,
de repente somos comerciantes, pero que no tenemos formación pedagógica. Haniwa, manan cancho. Entonces, ¿cómo le voy a pedir a alguien que no es maestro que sea maestro? Pero así es en la iglesia. Porque usted, si no es maestro de profesión, usted es maestro de vocación. ¿Cuánto decimos amén? Maestro de vocación, qué lindo. El maestro de vocación no necesita que le paguen para que enseñe. El maestro de vocación no necesita que lo motiven, que lo animen, que le regalen, que le traigan regalitos aquí de carpas, de cosas para que usted sea maestro de escuela sabática. No, el maestro de vocación nace para enseñar. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene que comprender que hay una diversidad en el grupo pequeño de la escuela sabática cada sábado. Hay una diversidad, ¿ok? Número uno. Número dos, tiene que recordar que estamos trabajando en una época posmoderna. Y hermanos, para los posmodernos, usted es posmoderno porque vive en esta época posmoderna. Ahora no somos, vivimos en una época posmoderna, aunque diríamos, mejor dicho, no somos posmodernos, pero vivimos en una época posmoderna. Y los posmodernos generalmente dicen, sí, pero la Biblia, ¿para qué? El adulto ya tiene decisiones propias. Hermanos, este fin de semana nuestra clase, nuestro grupo pequeño, lo vamos a hacer al aire libre. Y cada uno trae su refrigerio. Un ratito voy a preguntar, voy a ver si podemos salir o no, si el sol me hace bien o me hace mal. Voy a ver si puedo traer mi refrigerio o no. El adulto normalmente no toma sus decisiones propias y no depende de otros. En cambio, en el colegio es diferente. Niños, chicos, este fin de semana estamos yendo al parque de la familia. Profe, voy a hablar con mi mamá. Profe, no tengo para mi pasaje. Tengo que pedir a mi mamá. Profe, no tengo el libro. ¿Y por qué no tienes el libro? Mi mamá no me ha comprado. Así es, ¿no ve? En la clase con los niños. Con los adultos no. Haniwa, manancancho. El adulto tiene autoconceptos, ¿ok? ¿Está bien? Número uno. Número dos, el adulto tiene experiencia. Tiene experiencia, mis hermanos. Claro que sí. Usted ya tiene gente, ya es gente con recorrido. Usted ya no es 0 kilómetros. Claro. Una guaguita recién nacida, el bebé que van a nacer de nuestro pastor Rubén Maita, ese bebé que van a nacer, ese es 0 kilómetros. Pero usted no, pues yo ya mire, ya tengo ya 56 años de recorrido. Tengo experiencia. Si me preguntan, pastor, ¿usted podría darnos algún consejo sobre enamorar? Ah, miren, yo les voy a contar mi experiencia. ¿Les gustaría escuchar? Eso les gusta, ¿no ve? Les gusta esas cosas, les gusta escuchar la vida de otros. Y entonces, miren, ¿qué pasa, mis hermanos? Escuchen bien, usted y yo tenemos experiencia, porque ya hemos criado a nuestros hijos pequeñitos, adolescentes, jóvenes, ¿no ve? Tenemos experiencia laboral, hemos trabajado en diferentes lugares. Peor el hermano adventista, es 1000 oficios. El hermano adventista tiene experiencia. Así, cuando usted está en su escuela sabática, no está hablando pues con niños que están primer día en su clase, 5 añitos, 6 añitos. Hoy día incluso a nivel de la pedagogía de los niños ha cambiado el concepto. Antes el niño era un balde vacío que venía y había que llenar ese balde vacío. Hoy no, el niño ya tiene conocimientos, ya viene con algunas experiencias. Y hay niños, hay jovencitos incluso que saben más que el maestro. El maestro no puede conectarse al Zoom, el alumno le está enseñando cómo conectarse. ¿O no pasa eso, hermanos? ¿O no pasa con ustedes? Yo, por ejemplo, tengo problemas a veces. ¿Y ahora cómo descargo este aplicativo? Hazla ahí, hijita, dame una manito a ver cómo descargo. Y ella me está ayudando, me está enseñando. Ella tiene menos de 25 años y me está enseñando a mí, que ya estoy a camino al cementerio ya, hermanos. ¿Se dan cuenta que todos hoy sí saben algo? Pero mucho más en la escuela sabática. Usted trabaja con gente de experiencia en diferentes áreas. Ok, número 3,
en la andragogía usted tiene que recordar que es gente que tiene disposición para aprender. Yo me acuerdo cuando lo llevé a mi hermanito a la escuela. Yo tengo un hermanito que tiene 7, 8 años menor que mi persona. Entonces cuando él tenía 7 años, yo tendría pues 14, 15 años. Y mi mamá me dijo, llévalo a la escuela. Primer día de clases, lo llevé a la escuela. Vamos, dice, sí, voy a ir a la escuela, qué lindo. Llegó a la escuela, vio a su profesora, una profesora grande, bien macetona, se asustó. Porque él siempre había visto gente chiquitita, ¿no? Entonces está feliz con sus tamaño chiquititos. Pero cuando vio a su profesora grande y macetona, se asustó y empezó a llorar. No quiso quedarse en la escuela. Yo le dije, mira papito, te vas a quedar. Si te quedas te lo voy a comprar gelatina. No, no quiero gelatina. Te lo voy a comprar heladito. No, no quiero helado. Yo quiero irme a la casa. Yo quiero irme a la casa, dijo él. Estaba llorando allí. Yo le dije, no, quédate papito, mira, vas a aprender, te va a gustar. No, 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 mira a tus amiguitos cómo no lloran. Nada, ni eso. Mira, esa niñita te está mirando, está llorando. No, nada, se quería ir. Ahora, ¿en la escuela sabática pasa lo mismo? No, no pasa lo mismo. En la escuela sabática, mis hermanos, la mayoría viene con disposición para aprender. Usted cuando está aquí dice, a ver, voy a escucharlo al pastor Samuel Antonio. A ver, ¿qué va a decir siempre este pastor? ¿Qué va a enseñar? A ver, vamos a ver si lo que enseña está bien. Y los que son profesores ahorita me están calificando. Ya me deben estar ahí poniendo nota. ¿Saben qué, mis hermanos? Escuchen bien, el adulto ya viene con disposición para aprender. ¿Qué más? Dice, el adulto cuando viene a la clase viene para orientarse a la solución de problemas. Quiere tener un aprendizaje significativo. A ver, pastor, si vamos a hablar del matrimonio, ¿de qué me va a servir? Esta mañana hemos estudiado la lección del matrimonio. ¿Y qué? Que el matrimonio nunca deben divorciarse. Ya. Y el matrimonio debe ser perfecto. Pero el mío no es perfecto, pastor. O tu matrimonio es perfecto. El mío no. Yo tengo dificultades en mi matrimonio. Yo me he casado con una dama que ni siquiera nos conocíamos. Así presencialmente, solo por carta nos conocíamos. Y no había sido fácil casarse con alguien que no conoces. Otros diferentes han enamorado, pastor Néstor, ¿cuánto tiempo ha enamorado? 3 años ha enamorado antes de casarse. Yo ni 3 horas, hermanos. Ni 3 horas. Me casé y cuando me casé me di cuenta que mi esposa era un coche bomba que explotaba. Y yo también era otro coche bomba. Y cuando 2 coches bombas explotan, ¿qué pasa? ¡Incendio! Incendio. Y entonces, mis hermanos, cuando yo vengo a la clase de escuela sabática y están hablando del matrimonio, yo necesito escuchar algo que me ayude en mi matrimonio, ¿no ve? Quiero un aprendizaje significativo. ¿De qué me va a servir? ¿Qué elementos me van a ayudar en mi vida como matrimonio, como pareja, como esposo? Aprendizaje significativo, solución de mis problemas. El adulto tiene una motivación interna. Usted aquí no está por premios. Usted está aquí porque quiere, desea aprender, desea tener una comunión y un encuentro con el Señor. ¿Sí? ¿Qué más? Usted tiene necesidad de aprender. Eso es lo lindo. No pasa lo mismo en la escuela. Los que son profesores saben que la mayoría de los chicos hoy está en la escuela porque su padre lo inscribió. Y si él tuviera que decidir, yo no voy a la escuela. No quiero saber nada de la escuela. No quiero. Nos pasa eso con la escuela adventista. Hay muchos jóvenes que están en la escuela adventista porque el papá vio que es la esperanza de salvación del estudiante. Y el chico dice, yo quiero estar en un colegio donde se baile, se haga actividades libres, y uno haga lo que quiera, donde se fume, se tome, etcétera. En este colegio, puras monjas, puro curas, no hacen nada. Ok, bueno, ahí está entonces. Necesitamos reconocer algunos principios de la andragogía, mis hermanos, ¿ok? Y finalmente yo quiero terminar con estos elementos bíblicos. Pena que estamos ya 36. ¿Cuántos minutos más me queda, pastor Néstor? ¿5 más? Ya, dele nomás, pastor, dice. Está bien, excelente. Amigos, miren, escuchen. Quiero terminar con esta parte, con estos elementos bíblicos que usted va a recordar.
Aquí traje 1, 2, 3, 4, 5 palabras en hebreo que hablan de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Está bien? Hoy está en boga la enseñanza por competencias. La Biblia ya habla de este modelo de enseñanza por competencias. Y aquí algunos elementos vamos a encontrar en estos principios de aprender y enseñar. Ok, vamos a ir a la palabra del Señor. Abra su Biblia, ahora sí. Vamos a ir a Proverbios capítulo 22, versículo 25. Proverbios 22, 25. Y he puesto allá las palabras en hebreo, porque en hebreo, en español, usted va a encontrar aprender, enseñar. No tiene mucha relevancia, es lo mismo. Aprender, enseñar, enseñar, aprender. Pero en hebreo se utilizan diferentes términos para hablar de aprender y enseñar. Una de ellas está en Proverbios capítulo 22, versículo 25. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 22, a ver, aquí está, Proverbios capítulo 22, versículo 25. La palabra del Señor dice allí lo siguiente: no sea que aprendas, que también puede utilizarse como no sea que enseñes sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida. No sea que aprendas sus costumbres y pongas trampas a tu propia vida. Y esta palabra que se utiliza aquí, aprendas, tiene que ver con la palabra alep o alab, que es un verbo. Alep es la primera consonante del alfabeto hebreo. El consonante hebreo se repite así, miren: Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, etcétera, hasta la Z. Alef vendría a ser como una especie, digamos, la primera consonante en el alfabeto hebreo. Y Alef tiene que ver con el buey. Un buey. Y entonces, ¿qué hace el buey, mis hermanos? Yo puse aquí, es el ejemplo de enseñanza el maestro. ¿Qué hace el buey? El buey generalmente hace su trabajo en yuntas, en pareja, ¿no ve? En pareja. Y cuando usted trabaja con una pareja, trabaja un buey viejo y un buey joven. Y el buey viejo le enseña al buey joven, esperamos que le enseñe las cosas buenas, a trabajar el terreno. El buey joven pone juventud, fuerza, energía. El buey viejo pone experiencia. Entonces, en la escuela sabática necesitamos trabajar así también, mis hermanos. Colocar un hermano adulto con experiencia y un hermano joven sin experiencia. De tal manera que ese proceso de enseñanza y aprendizaje sea, ¿por qué? Por el ejemplo. Por el ejemplo. Usted también es un buey viejo, y sus hijos son un buey joven, ¿no ve? Le enseñamos por experiencia al joven. Observe usted que un elemento importante en la enseñanza, en el proceso de enseñanza, aprendizaje en la Biblia, se utiliza a través del buey, Alep. ¿Está bien? Alep se dice, Alep. Un trabajo de enseñanza y aprendizaje a través del ejemplo. Siguiente, vamos a ver, siguiente pasaje. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Y aquí se va a utilizar otra experiencia, otra forma de enseñanza. La Biblia dice en el versículo 10 así: Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír, para que les haga Shema mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días de la vida sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. ¿Qué palabra utiliza aquí para enseñar? Enseñar a aprender. Utiliza la palabra lamat. Y la palabra lamat tiene que ver con dirigir.
El trabajo de enseñanza, mis hermanos, además de que es ejemplo, tiene que ver con dirigir a la persona por el camino correcto, dirigir a la persona en el sendero adecuado, dirigir la mat. Recuerden, Alep tiene que ver como la enseñanza, como el buey, Alep. La mat tiene que ver con la enseñanza de dirigir al nuevo discípulo. Tercero, Éxodo capítulo 14, versículo 12. Éxodo 14, 2, perdón. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Cada uno de estos temas es una de estos verbos, de estos términos, es un sermón, mis hermanos, para enseñar. Requiere mucho más tiempo, pero yo espero que usted, que es maestro, va a asimilar mucho más rápido. ¿Está bien? Éxodo capítulo 24, versículo 12, dice allí la palabra del Señor así: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. La Biblia utiliza aquí otro término hebreo que es yará. Yará. Y yará tiene que ver con alcanzar y llegar al objetivo. Sí, alcanzar y llegar al objetivo. Como el lema del pastor Rubén Maita. El lema del pastor Rubén Maita dice: donde pongo el ojo, pongo ¿qué cosa? Pongo la bala. Tremendo, ¿no? Objetivo, apuntar al objetivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, yo agarro aquí antes era el profesor así. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, el profesor estaba ahí con su almohadilla. A ver, al que le llegue me va a responder. Agarraba la almohadilla y ¡pah!, tiraba allí. Y le llegaba a mi cara. Samuel Antonio, 2 por 2, 6. Ya, agarraba otra vez la almohadilla y otra vez me tiraba hasta que sepa, ¿no? Al objetivo, llegar al objetivo. ¿Se dan cuenta? El maestro de escuela sabática, cuando enseña la lección, tiene que llegar al objetivo. Hay un objetivo en la lección. ¿Está bien? Quiero que entienda eso, por favor. Yará tiene que ver con llegar al objetivo. El otro, vamos a buscar allí el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 7. Aquí hay otro verbo que estamos utilizando. Mire usted, estamos usando el verbo alab, el término alab, como el buey que da ejemplo a otros. El término lamat como el que dirige al que va a enseñar. El término yará como el que va a dar al objetivo, al blanco en la escuela sabática. Y ahora vamos a entrar al término Shanán. ¿Qué dice la Biblia allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7? Dice así: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7: se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y cuando dice te la vas a repetir, está hablando le enseñarás y le enseñarás. Entonces, ¿qué modelo se puede utilizar, hermanos y hermanas, gilatanacas, cuyacanacas? ¿Qué método se puede utilizar? El cuchillo. ¿Han visto? El profesor, el maestro de escuela sabática es un cuchillo. ¿Por qué? Porque el cuchillo puede servir para sacar filo. ¿Han visto a los carniceros? ¿Vieron a los carniceros cómo agarran sus dos cuchillos? Y entonces, listo, y cortan, ¿no ve? El maestro de escuela sabática le saca filo a los miembros de la clase. Es un capo para sacarle filo. Y eso es verdad, mis hermanos. Cuando un alumno, cuando un estudiante llega a la clase de escuela sabática, llega pues motoso. Cuando tú le dices, vamos a leer el libro de Génesis, ¿dónde busca? Al final de la Biblia. Ahora vamos a leer Apocalipsis, ¿dónde busca? Al principio de la Biblia.
Y cuando le decimos, vamos a leer ahora el Evangelio según San Mateo, y buscan el Antiguo Testamento. Ahora vamos a leer el libro de Zacarías, buscan el Nuevo Testamento. Llega motoso. ¿Quién le va a sacar filo? El maestro. El trabajo del maestro es sacar filo, afilar. ¿Está bien, mis hermanos? Cuando usted lea en su casa, tiene un tiempito, Proverbios 27, 17 dice: hierro con hierro, ¿qué hacen? ¿Qué hacen hierro con hierro? Se afilan, se afilan. ¿Está bien, mis hermanos? Y llegamos al último término. El último término tiene que ver con Proverbios 29, 17. Proverbios 29, 17. Y vamos a volver otra vez a Proverbios capítulo 29, porque de eso vive. Ese es su trabajo. El maestro de vocación está para servir en la iglesia, para servir al Señor a tiempo y fuera de tiempo. Recuerde usted, mis hermanos, cuando la Biblia habla de la enseñanza y aprendizaje, utiliza estos 5 términos por lo menos conocidos. Por un lado está el Aleph, aquel maestro que enseña como el buey. Está el Lamad, aquel que dirige al alumno. Está el Yará, aquel que le da en el objetivo, en el blanco. Está aquel Shanán que le saca filo al nuevo miembro de la clase. Y está el Yazar, aquel que amonesta en su clase, enseña en su clase. El proceso de enseñanza y aprendizaje en la palabra del Señor es diverso. Y la labor que desarrolla el maestro de escuela sabática tiene que comprender estos 3 elementos: que lo desarrolla en el contexto cultural. Hay un contexto cultural en su clase. Hay principios de andragogía que usted debe conocer y manejar en la clase de escuela sabática. Y usted debe manejar estrategias en su clase. Estrategias. Y las estrategias están allí en Aleph, Lamad, Yará, Shanán y Yazar. Hermanos, necesitamos maestros, líderes de la escuela sabática comprometidos para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea de acuerdo al modelo bíblico. ¿Puedo ver la mano de alguien que le dice: Señor, yo me comprometo para trabajar así? Excelente. ¿Puedo verlo de pie? Quiero verlo de pie esta mañana y quiero orar por usted, mi hermano. Quiero orar por usted, mi hermana, que termina este campestre y se va rumbo al campo de batalla. Ahora a aplicar lo que aprendió, a poner en práctica lo que entendió. No se olviden, hermanos, que si usted va y llega a la escuela sabática y sigue igual, usted no captó la Shema. No captó la Shema. Captar la Shema quiere decir escuchar lo que enseñan, internalizarlo en mi vida y aplicarlo cuando llegue a mi territorio. Aplicarlo en mi vida diaria. Shema quiere decir que lo que usted aprendió estas mañanas y durante las jornadas